Hoy vamos a hablar sobre cómo aplicar auriculoterapia en niños y adolescentes. Agradezco su compañía, agradezco su tiempo para platicar, reflexionar brevemente sobre este tema. Y sin más, vamos a iniciar con algunos datos que nos ofrecen organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud. Bueno, estos datos son que en el mundo, ¿puedes ver mi pantalla, Dani? Sí, profe. ¿Sí se puede ver? Sí. Ok. Cuando veas que no avance de la presentación, me avisas, por favor. Sí. Muy bien. Entonces, lo que tenemos hasta ahora por organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud es que las investigaciones nos reportan que 1 de cada 7 jóvenes entre los 10 y los 19 años de edad padece de algún trastorno mental. Ahora, entre esos trastornos mentales destacan 3 grupos: la depresión, los trastornos de la ansiedad, que son varios, y los trastornos del comportamiento, que incluye varios. Se encuentran estos 3 grupos, se encuentran entre las principales causas de enfermedad y discapacidad en adolescentes, pero también la ansiedad y la depresión y los trastornos del comportamiento afectan a los niños. En esta diapositiva lo que te comparto es que el suicidio es la 4ª causa de muerte en los jóvenes que tienen entre 15 y 29 años de edad. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de que la sociedad, los gobiernos, las escuelas, las universidades, las autoridades no le den la relevancia a la salud mental en esta población? Que cuando no se tratan los trastornos de salud en niños y adolescentes, las consecuencias llegan a ser severas y llegan a ser fatales, que se extienden hasta la edad adulta. Es decir, no se quitan con el tiempo, no desaparecen con el tiempo, con el transcurso de los años, sino que se extienden a la edad adulta, perjudicando la salud tanto física y mental ahora de estos adultos, lo cual va a restringir o va a limitar las posibilidades de llevar una vida plena, funcional en el futuro. Es sorprendente, pero a mí cada vez me llegan hombres jóvenes entre 30 y 45 años de edad con fuertes episodios de ansiedad asociados con depresión o solo con ansiedad, y son personas que vienen porque ya ese malestar los está limitando seriamente. Los está limitando a nivel laboral, a nivel profesional, a nivel de la pareja y a nivel de la familia. Entonces, son personas que tal vez cuando fueron niños o cuando fueron adolescentes no contaban con los recursos para identificar que estaban atravesando por un disturbio mental. Y como no se los dijeron, pues tampoco buscaron ayuda. O asumieron que con el tiempo eso iba a desaparecer o se iba a quitar. Pero lamentablemente la salud mental no funciona así. No opera de esta manera de que con el tiempo ya no voy a tener nada. Entonces, la importancia de tratar la salud mental en niños y adolescentes cada vez es más importante para que cuando lleguen a ser adultos sean personas funcionales, sean personas
satisfechas con su vida, sean personas plenas con su vida y sean capaces de tomar decisiones de manera asertiva y tengan relaciones sociales o tengan interacciones sociales asertivas, maduras, psicológicamente adecuadas. Ahora bien, frente a toda esta ola de incremento en esta población, la OMS ha estado divulgando ciertas alertas y una de ellas es que el número creciente de niños y adolescentes tomando antidepresivos, pero también tomando ansiolíticos. Es decir, nos alerta que ha crecido el número o ha crecido el consumo de antidepresivos en esta población. Y esto es a base de investigaciones que se han hecho sobre todo en Europa y en Estados Unidos. Lo que estos estudios nos revelan es que hay un aumento al menos en el Reino Unido, hay un aumento del 54% en los jóvenes que recibieron recetas de antidepresivos. Para Dinamarca subió a 60%. Alemania reporta un 49%, Estados Unidos un 26% y Holanda un 17%. Esto son los reportes que nos muestran algunos estudios sobre salud mental en niños y en adolescentes. Esto es preocupante. Es preocupante porque cada vez la población pareciera que tiene menos salud mental y menos salud física. Y si esto lo presentan en esa edad, en ese periodo, ¿qué se puede esperar cuando sean adultos? Ahora, esta es la población que se está tratando. Miles de personas no se tratan porque no cuentan con recursos, porque no hay instituciones que le ayuden a identificar ese malestar, o porque simplemente pues no conocen que la están pasando mal y que necesitan pedir ayuda. Entonces, hay una gran población que en estos estudios o en estos datos no se muestran, porque son personas que no cupieron o no fueron, o digamos, no lo dicen. Entonces, esto pues es para alarmarse y sobre todo para que haya políticas públicas de salud mental. Muy bien, un estudio médico sobre jóvenes concluyó sobre el riesgo de muerte, los intentos de suicidio, la inquietud permanente, agresión y violencia en razón del uso de antidepresivos por niños y adolescentes. Esto es, niños y adolescentes tomando antidepresivos por un periodo prolongado, mostraron más conductas violentas, agresivas, de inquietud, de ansiedad, de intentos de suicidio. Solo para que veamos que los efectos secundarios a largo plazo, cuando se consumen antidepresivos u otros fármacos a largo plazo, puede tener efectos adversos o secundarios como los que aquí estoy compartiendo. Al percatarse de esta situación, al menos en Estados Unidos, el gobierno alertó sobre el mayor riesgo de suicidios en adultos jóvenes que toman antidepresivos. Por ejemplo, fluoxetina, paroxetina,
sertralina, duloxetina, venlafaxina. Y recomiendan el monitoreo de estos pacientes. Es decir, no se trata de solo prescribir antidepresivos, ansiolíticos y ya, sino hay que estarle dando seguimiento y hay que estar monitoreando debido a que pacientes que están tomando antidepresivos como los que aquí estoy compartiendo han mostrado un alto riesgo de suicidio. Varios estudios han estado concluyendo que alternativas a los medicamentos podrían ser terapias de diversas modalidades y cambios en los hábitos, como actividad física, involucrarse en las artes, en la música, en la pintura, en el teatro, en el dibujo, en el baile, en la fotografía, por ejemplo. Sugieren terapias de diversa modalidad que podrían ayudar en el equilibrio o en la promoción de la salud mental a solo enfocarse en los fármacos. Por mucho tiempo la concepción de la salud fue muy reducida o fue muy limitada porque el paciente presentaba un malestar y el médico lo que hacía era solo prescribirle el medicamento. Esta concepción de salud limitada, reducida, ha dominado por muchas décadas en las sociedades, en el mundo, y ha descuidado que existen otras terapias muy diversas, que hay una diversidad de terapias y que no solamente los medicamentos son la única que existe para tratar o para promover la salud mental. Entonces, se recomienda el uso de antidepresivos y ansiolíticos en niños, adolescentes y adultos jóvenes de manera muy criteriosa y en periodos más cortos. Es decir, medicar a los niños y a los jóvenes solo cuando sea realmente necesario, solo cuando de verdad el caso así lo amerite, y hay que darle seguimiento y hay que estar monitoreando a sus pacientes, pero además no por mucho tiempo, sino por un periodo corto. Por suerte, aquí es donde nosotros entramos. Una terapia de esa gama de alternativas terapéuticas que actualmente hay, una de ellas que contribuye, que promueve el equilibrio de las emociones, es la auriculoterapia neurofisiológica. Nosotros tenemos en la oreja puntos que al ser estimulados, esa estimulación es enviada a través de señales aferentes al sistema nervioso, específicamente al sistema nervioso central. Y este a su vez va a modular órganos, sistemas, aparatos, neurotransmisores y va a generar un equilibrio en el organismo. Entonces, por ejemplo, a nivel emocional, lo que hace la auriculoterapia es equilibrar la producción y circulación de neurotransmisores en el cuerpo, en la sangre. Por ejemplo, una hormona que está circulando de manera excesiva o se está liberando en exceso en el cuerpo es la hormona cortisol. Y esta hormona, al estar circulando en el torrente sanguíneo, pero de manera continua y de manera exacerbada o de manera exagerada,
nos va a llevar a estar constantemente ansiosos, nerviosos, tensos, en estado de alerta constante. Y eso va a generar pues un desequilibrio mental, físico y psicológico en la persona. O por ejemplo, en personas, el hecho de que haya mucha cortisol circulando en el organismo va a hacer que no se produzca la hormona del sueño, que es la melatonina. La melatonina es una hormona que se empieza a liberar por la tarde-noche y que a cierta hora hace que nos dé sueño. Cuando hay mucha cortisol circulando en el cuerpo, esta hormona del sueño, inductora del sueño, no se libera en dosis adecuadas, lo que empieza a alterar la calidad del sueño o el ciclo del sueño. Entonces, lo que va a hacer la auriculoterapia es enviar una señal al sistema nervioso central a través de unas vías nerviosas que se llaman aferentes. Estas vías aferentes son las transmisoras o son las que llevan el mensaje. Ese mensaje llega a los centros cerebrales y va a empezar a generar un equilibrio en todo el organismo, incluyendo la producción de cortisol. Lo que va a hacer es empezar a modular la liberación de esta hormona. Si está en exceso, va a equilibrarla. Ahora, si no se está produciendo mucha cortisol, va a estimular para que se produzca. Entonces, lo que hace este método es modular. Por ejemplo, las personas que pasan por episodios de depresión o que ya tienen un trastorno de depresión. Una hormona que no se está produciendo o que hay un déficit de esa hormona es la cortisol, porque la persona se siente desmotivada, se siente desanimada, con mucha dificultad para levantarse, con mucha dificultad para iniciar el día, con mucha dificultad para hacer lo que día a día solemos hacer. Significa que hay un déficit en la producción de esta hormona llamada cortisol. Y al no estarse liberando, la persona tiene más dificultad. Por ejemplo, cuando estamos hablando de un trastorno de depresión mayor, pues las personas ya no se levantan de la cama. Incluso para algo tan básico como dormir, levantarse a preparar la comida o levantarse para asearse. Es tan baja, tan escasa, tan pobre la producción de cortisol, de adrenalina, de noradrenalina, de oxitocina en el organismo, que la persona tiene serias dificultades. Necesita de alguien más para resolver actividades tan básicas como asearse, bañarse, prepararse comida. Entonces, lo que hace la auriculoterapia es modular. Si en una persona hay poca producción de oxitocina, de adrenalina, de noradrenalina, de cortisol, lo que va a hacer es que se produzca más, pero en un nivel equilibrado. Si hay un exceso de producción, entonces, por ejemplo, va a hacer que se module, que se equilibre. Entonces, es una técnica que promueve el equilibrio general en todo el organismo. Muy bien. Ahora, ¿qué puntos? Y esa es una pregunta para ti, Dani. ¿Qué puntos podemos utilizar o podemos estimular en la auriculoterapia en niños? Por ejemplo, niños ansiosos. ¿En qué puntos podemos estimular sí o sí que ayuden a equilibrar
a ese niño a nivel psicológico? Primero se tendrían que estimular los puntos principales, ¿Cuáles son? que serían el sistema nervioso central, el sistema nervioso autónomo y el riñón. ¿Sí? Ajá. Sí, esos son los principales, pero como es un niño no podríamos excedernos probablemente de 8 puntos, entonces, bueno, depende de su edad. La edad, exacto. Sí, depende de la edad, pero si el niño presenta ansiedad, pues obviamente me iría inmediatamente con el punto de ansiedad. Exactamente. Uh-huh. Ujú. Y de insomnio. Exacto. Si el niño tiene disturbios del sueño, pesadillas, sueños de angustia, entonces hay dos puntos en los que podemos apoyarnos: sistema nervioso central, sistema nervioso autónomo, ansiedad y sueño. Con eso le ayudamos al niño. Con este método que no tiene efectos secundarios, que es natural y que en el caso de niños y adolescentes tiene resultados rápidos. ¿Por qué? Porque el cuerpo está mucho menos intoxicado que el cuerpo de un adulto. La señal o el mensaje viaja mucho más rápido por esa vía aferente al sistema nervioso central. De esta manera, un niño y un adolescente van a tener resultados mucho más rápidos que un adulto. Y con estos puntos ya le vamos a ayudar a la persona. Ahora vamos a suponer, otro punto en el que nos podemos apoyar es el punto nervio vago y el punto cero. Voy a compartir una publicación reciente en la que se investigó que la estimulación del punto auricular, punto cero o plexo solar, esto dependerá de la perspectiva, si es medicina china o medicina francesa, en el punto cero o plexo solar, esos dos puntos, ese punto también ayuda, promueven o estimulan al sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso parasimpático, recordemos que es aquel que se necesita que se active porque es el que nos da una sensación de tranquilidad. Seda, tranquiliza, relaja. Entonces, estimular este punto también será importante en personas muy ansiosas, muy hiperactivas, nerviosas. Y si por ejemplo nos llega si es un niño que tiende hacia la tristeza, que sus periodos de tristeza, de llanto, de apatía, de indisposición son cada vez más recurrentes y cada vez más largos. ¿En qué punto nos podemos apoyar? Hay puntos que se pueden estimular y que promueven la motivación y la disposición. Perdón, ¿esta fue una pregunta? Existen puntos en auriculares, Uh-huh. que ayudan a promover la motivación, la disposición cuando tratamos a niños que tienen periodos de tristeza, de apatía, de llanto prolongados y cada vez más recurrentes. Sí, de hecho existe un punto que es específico para la felicidad. Sí, el punto de alegría y el punto de psiquismo. Uh-huh. Entonces, estimular punto sistema nervioso central, punto sistema nervioso autónomo, alegría y psiquismo, con eso ayudamos a la persona a tener resultados. Y en mi experiencia, trabajar con niños y adolescentes, me gusta mucho porque los resultados son desde la primera sesión, que en el caso de los adultos es un poquito más pausado.
Y ya decía por qué. Porque el mecanismo de acción de la auriculoterapia es mucho más rápido. Entonces, esta es una manera, esta es otra manera, otra alternativa que tenemos para ayudar en la promoción de salud mental en esta población. Y bueno, ¿cuáles son las ventajas de la auriculoterapia? Que se puede aplicar a bebés, se puede aplicar a niños y adolescentes. Todavía existe una creencia que es a partir de cierta edad, que antes no se puede aplicar. Y la verdad es que este argumento no se puede sostener porque no hay evidencia científica que sostenga que a partir de cierta edad se puede aplicar auriculoterapia. Eso no tiene evidencia científica, por tanto no es sostenible. Yo he aplicado a bebés, he aplicado a niños pequeños y me sorprende lo rápido que tienen resultados. Es una técnica que no es invasiva, que no se usa en medicamentos, por tanto no tiene efectos colaterales. El único efecto colateral o secundario sería la incomodidad a la hora de colocar el estímulo. Después de ahí no hay efectos colaterales y es una técnica de fácil acceso. Esas son algunas de las ventajas de esta técnica que es muy efectiva, sobre todo en bebés, en niños y en adolescentes. Y de esta manera contribuimos, porque como compartía las cifras, es muy alarmante. Entonces, pues invito a que aprendamos auriculoterapia y promovamos la salud mental desde esta técnica. ¿Alguna duda? Sí, maestro, yo quería saber por qué en los niños y adolescentes, como usted dijo, es más efectivo o digamos más rápido el proceso. ¿Hay alguna razón en específico? Sí, comentaba que el cuerpo está mucho menos intoxicado y al estar menos intoxicado es un factor que favorece el resultado. La otra cosa es que las señales, el canal, las vías por donde viaja el mensaje o por donde viaja el estímulo, que se llama vía aferente, está mucho más activa. El estímulo viaja mucho más rápido. Entonces, al viajar mucho más rápido, pues el sistema nervioso central va a empezar a generar el equilibrio de manera más rápida. Gracias, profe. Ajá, eso. ¿Alguna otra duda? No, profe, me parece que todo fue bastante claro. Muy bien, pues bueno, te agradezco y